El ADN no es solo una estructura estática, sino que este también puede enrollarse sobre sí mismo dependiendo de la tensión que se le aplique. Utilizaremos en este experimento soga para explicar este comportamiento. Este fenómeno se conoce como superenrollamiento. Es importante para la compactación del ADN y procesos como la replicación y además observar cómo se genera el superenrollamiento en diferentes condiciones. En esta primera parte utilizamos dos sogas para representar las hebras del ADN y la torcemos entre sí para simular la doble hélice. De esta manera, estas son las dos sogas, las entrecruzamos entre sí para hacer la simulación de la doble hélice, quedando de esta manera. En procariotas ayuda a compactar el ADN en el nucleoide. En eucariotas es esencial para el empaquetamiento en el nucleosoma y permite procesos como la replicación y la transcripción que ocurren al liberar tensión mecánica. Para una mejor comprensión, usamos una relación sencilla donde el número de enlaces es igual al número de giros más el superenrollamiento. El número de enlace o linking number indica cuántas veces las hebras están entrelazadas entre sí y solo cambian si el ADN se rompe y se vuelve a unir. El twist explica la cantidad de vueltas de la hélice como cuando enrollamos una soga, mientras que el write es cuando esa misma soga se empieza a enrollar sobre sí misma, formando los lazos que vemos en el experimento. El superenrollamiento es el enrollamiento adicional de la hélice del ADN sobre sí misma. Imagen que en la soga de doble hélice, cuando aplica la tensión, se retuerce, formando bucles al aplicar la tensión y separar los extremos. Observamos cómo se genera superenrollamiento debido a la acumulación de la torsión en la estructura. Es fundamental preguntarnos cuál es la importancia real de esto en los seres vivos. Tanto en las células eucariotas como en procariotas, el superenrollamiento es una técnica de supervivencia. Primero, por el empaquetamiento en el ADN. Este es extremadamente largo y gracias a estos giros puede compactarse en un espacio diminuto como lo es el núcleo. Pero además, el superenrollamiento facilita procesos como la replicación y la transcripción. Al estar el ADN bajo una tensión específica, normalmente negativa, es mucho más fácil separar las hebras para que la célula pueda leer la información genética. Pero, ¿quiénes intervienen en este proceso? Aquí es donde interactúan las topoisomerasas. Las tipo 1 son las más sencillas, cortan solo una de las dos hebras. Dejan que la tensión se libere cortando la soga y luego vuelven a sellar el cuerpo. Es una forma de relajar el ADN sin gastar energía. Las tipo 2, como la ADN girasa, estas son más potentes, cortan ambas hebras al mismo tiempo. Lo que hace es pasar un segmento entero de ADN a través de corte para aliviar nudos complejos o introducir superenrollamiento de forma activa usando ATP. Buenas noches, mi nombre es Iván Abrego. Para este modelo de ADN utilizamos cordones. El cordón blanco representaría una hebra de ADN y el cordón chocolate representaría la segunda hebra de ADN. Para las enzimas utilizamos masillas y, por ejemplo, estas representan lo que sería la helicasa, las helicasas. Estas tienen como función separar las hebras de ADN rompiendo los enlaces de hidrógeno. Se colocan a los extremos y empiezan a romper, eventualmente formando tensión a los otros extremos. También tenemos, por ejemplo, las topoisomerasas. La topoisomerasa 1 tiene la habilidad de cortar una hebra y así aliviar la tensión que puede haber en el resto de las hebras. La topoisomerasa 2 tiene la habilidad de cortar dos hebras, con el fin de aliviar tensiones o superenrollamientos más complejos. También tenemos la ligasa, que por ejemplo, dependiendo del proceso, cuando ya haya el momento de unir las dos hebras, esta se coloca
en los puntos cortados y lo que hace es unirlas. Bien, la molécula del ADN en su estado natural dentro de la célula no es una línea recta, sino que adopta una forma superenrollada. Esta configuración es crucial para el adecuado funcionamiento celular, ya que permite que largas secuencias de ADN se compacten y se acomoden dentro del núcleo de las células. Existen dos tipos principales de superenrollamiento. Por ejemplo, tenemos el superenrollamiento positivo, que va en dirección de las manecillas de reloj, es decir, hacia la izquierda. Algunos seres vivos que presentan este superenrollamiento positivo serían las termófilas y la levadura de cerveza. Tenemos también superenrollamientos negativos, es decir, que van en contra de las manecillas del reloj. Algunos seres vivos que presentan esta condición sería el ADN, el humano u otros seres vivos, y también en la procariota E. coli. LK, o número de enlace, es un parámetro matemático que describe cuántas veces una hebra de ADN está enlazada con la otra molécula de ADN de doble cadena. Es un número entero y positivo. Si el ADN está topológicamente restringido, es decir, que no puede girar libremente para liberar la tensión porque sus extremos están limitados físicamente, como en un cromosoma circular o un fijado de proteínas. Teniendo esto en cuenta, el linking number permanece constante. Entonces cualquier cambio en la forma del ADN, como abrir la hélice, debe ser compensado con cambios en sus otras propiedades estructurales. Hay que tener en cuenta que si el ADN está relajado, entonces su retorcimiento es cero. El grado de superenrollamiento se puede cuantificar mediante el número de enlaces de torsión, linking number, el número de giros de la doble hélice, twice, y el número de superenrollamiento, width. El ADN es una estructura continua y entrelazada. Si no puede liberar la tensión, entonces, por ejemplo, si disminuye el twice, entonces aumenta el right. Si aumenta el twice, entonces disminuye el right. Soy Noemí Rodríguez y voy a hablar un poco sobre la característica del ADN superenrollado. Como sabemos, este superenrollamiento se produce por que las dos hebras son sometidas a alta presión torsional y hacen que ella se enrolle en sí misma, tomando forma de nudos. Ella también cumple la función general de regular la expresión génica. El superenrollamiento tiene el positivo y el negativo, que lo vamos a ver en el siguiente clip. El superenrollamiento positivo está posicionado delante de la horquilla de replicación o aparece cuando se experimenta estrés celular. Ocurre cuando la doble hélice se retuerce sobre sí misma hacia la derecha, o sea, hacia las manecillas del reloj, lo normal, ¿no? Aumentando su número de vueltas por encima de su estado relajado, lo que hace difícil la separación de las hebras. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo ella se retuerce hacia la derecha, hacia el sentido de las manecillas del reloj, y podemos observar más o menos cómo ella se retuerce en sí misma. También tenemos el superenrollamiento negativo, que es el tipo más común en células. Se da cuando la doble hélice gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, para este lado. Y eso facilita que las dos hebras se separen, siendo esencial para la replicación y la transcripción. También se reduce el número de vueltas. Debemos mencionar a las topoisomerasas tipo 2, como la girasa, que se encuentra en bacterias. Ellas son encargadas de introducir este superenrollamiento. Brevemente voy a mostrar un ejemplo de cómo es el superenrollamiento negativo, que se enrolla de esta manera. Así. Así, ¿ok? Y bueno,
Concluimos en que el superenrollamiento del ADN es un mecanismo fundamental que permite compactar el material genético y la transcripción del mismo. Comprobamos también que el superenrollamiento negativo facilita la apertura de la doble hélice, a diferencia del superenrollamiento positivo que hace el cierre de la misma también.